Deme un segundito, pongo aquí start it, clock it. Muy bien. Bueno, mis queridos, vamos a continuar hoy con nuestra serie de Somos. Y hoy, hace 8 días estudiamos nuestra identidad de que somos discípulos. Y esta semana vamos a estudiar una segunda identidad muy importante y muy bonita, que justamente oramos hoy por ella, que es nuestra identidad como familia. Somos familia. Para comenzar quisiera, digamos, como hacer una crítica constructiva de nuestra sociedad, de nuestras tendencias, de nuestra cultura, porque creo que es muy importante reflexionar dónde estamos, porque le da mucho forma a la manera en que nos comportamos. Yo no sé si ustedes podrían, al hacer una lectura de programas, de anuncios, de publicidad, de redes sociales, de información, no sé si ustedes se percatan de que nuestra cultura es una cultura bastante individualista. ¿Se han dado cuenta de eso? Así que somos muy individualistas. Y esa individualidad se percibe en que como que cada uno vela por lo suyo. Cada quien con su cada cual, cada uno en sus propios negocios y en sus propios asuntos, cada uno en sus propios proyectos. De hecho, hay como una exaltación de este tema del desarrollo personal. Como que mucho tiene que ver no tanto con lo que quizás en culturas orientales vemos como esa identidad de grupo. Aquí en el occidente tenemos una identidad muy individual, ¿cierto? Muy individual. Ahora, el problema con eso es que esa cultura en la que nosotros crecemos, nos movemos y nos educamos, esa cultura de alguna manera nos ha discipulado, así que ese pensamiento también lo traemos a la fe. Cuando nosotros buscamos acercarnos al Señor, nuestro acercamiento suele ser un acercamiento muy individualista. Tristemente, eso se nota de manera muy clara y marcada en las canciones que cantamos. ¿Se han dado cuenta que muchas, si no casi la gran mayoría de las canciones de la iglesia hablan de un yo o un mí? De Él me sostendrá, esa canción es hermosa. Él me sostendrá porque me ama el Salvador. Es hermosa esa canción. Pero de alguna manera eso es parte del reflejo de nuestra cultura, que es mucho una relación personal con Dios, Él y yo. Y todo lo que oro y anhelo y sueño y aspiro y alabo, mucho tiene que ver con mi experiencia personal. Y de hecho en la práctica, pues digamos que funcionamos también así. Como que cada cual en lo suyo, yo en mi caminar y en mi proceso con Dios, nadie se debe meter. También yo tengo mis anhelos, mis proyectos, mis sueños y se los entrego al Señor, pero la dinámica es la misma. El tema de la pluralidad es algo difícil de ver muchas veces como iglesia. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cierto? Es como algo que uno puede percibir, que es difícil ver un nosotros a veces. Déjenme explicar un poquitico más. Yo creo que socialmente muchas veces vemos la iglesia como el edificio donde nosotros vamos una vez o 2 veces por semana a satisfacer nuestra búsqueda de algún tipo de espiritualidad, nuestra búsqueda de conocimiento, nuestra búsqueda de desarrollo personal, de transformación, nuestra búsqueda de filantropía y acción social. Pero es nuestra. Es algo que yo necesito. Y básicamente voy a un lugar donde se puede satisfacer y desarrollar esa necesidad. Así que ese comportamiento podría hacer parecer la iglesia como un centro de, no sé, como un centro de coaching o un centro de superación personal, donde voy para ser mejor persona. Por otro lado, la iglesia, en esta cultura individualista y consumista, también se puede ver como el lugar donde yo voy a resolver mi búsqueda de amor, aprobación, cuidado, pertenencia, compañía, ayuda, amistad,
Todas esas cosas que quizás por alguna razón han sido fragmentadas en otros escenarios y tratamos de llegar a un lugar donde sintamos ese amor, pertenencia, amistad. Y bendito sea el Señor que esas cosas pasan dentro de la iglesia. Sin embargo, cuando yo me acerco a la iglesia así, hace parecer la iglesia como si fuera como una fundación o como una ONG o a veces como un club social donde quiero resolver una necesidad puntual. La pregunta que queremos resolver hoy es si realmente ese es el diseño que Dios le ha dado a la iglesia. Si bíblicamente vemos que de eso se trata ser la iglesia de Dios. Porque la verdad, al ser pastor tantos años, yo he visto que esto es muy común entre nosotros. Nos acercamos a la iglesia de una manera consumista, en donde venimos a recibir algo de nuestro crecimiento, maduración, transformación, paz, relaciones. Pero hoy quisiera proponerles que nos metiéramos en las Escrituras para poder entender esta identidad de somos familia. Porque la hablamos y la decimos y a veces creemos que está muy asociado como en el saludito y en el cafecito. Pero créanme, va mucho más allá, mucho más allá. A veces pienso que este es un ejercicio que uno tiene que hacer, como decíamos la semana pasada, ponerse frente al espejo y revisarnos. Y hoy vamos a revisarnos. Vamos a ver si realmente estamos construyendo, es más, si estamos disfrutando este regalo que Dios nos dio a través de Jesús, de ser llamados sus hijos, es decir, que estamos incluidos dentro de la familia de Dios. ¿Qué significa ser parte de la iglesia? Es la pregunta que quiero resolver hoy y que podamos orar, que el Señor nos ayude a entender. Y no solamente conceptualmente, sino que baje y se manifieste de aquí para adelante en formas prácticas en la manera que vivimos juntos nuestra fe. ¿Vale? Entonces oramos y le pedimos al Señor eso. Señor, hemos dicho muchas veces que somos hijos de nuestra cultura. Y la verdad queremos que tú sigas transformando todo lo que somos. Especialmente en algo tan importante como la idea que tenemos de la iglesia, de tu familia, a la cual tú a través de Jesús has invitado a todo aquel que se arrepiente y cree. Padre, tenemos muchas distorsiones y te pedimos que tu palabra sea como un cincel, moldeando, cambiando, derribando y construyendo, para poder disfrutar el diseño de Dios, la belleza de lo que vemos en las Escrituras que tú creaste a través de la familia de la fe, de la iglesia. Que lejos de eso, de ser una institución o un centro de apoyo, de ayuda, somos una familia. Y te pedimos que podamos disfrutarla más, construirla más y ser más. Porque como veremos en últimas, el testimonio de Cristo también pende, no solamente sobre hombros individuales, sino que en la manera en que nosotros nos amamos, es que la gente se da cuenta que ya somos realmente discípulos de Jesús. Ayúdanos en tan honrosa, pero también tan grande tarea que tenemos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a abrir hoy en Primera de Tesalonicenses. Vayan por favor ahí en sus Biblias a la primera carta de los Tesalonicenses, al último capítulo, que es el capítulo 5. Último capítulo. Y déjenme ambientarlos un poco como en el contexto de la carta. Dicen los comentaristas que esta es quizás la primera carta que tenemos de Pablo. ¿Cierto? Es una carta muy temprana en la vida de la iglesia, la primera carta de los Tesalonicenses. Y el libro de Hechos es el que nos muestra, en Hechos 17, nos muestra un poco de la historia de esta iglesia, la persecución y las dificultades que ellos afrontaron para poder llegar a conocer a Jesús.
Pablo personalmente sufrió mucho y después de que él se fue, los hermanos sufrieron profundamente persecución, ostracismo, les quitaron sus trabajos, sus familias los rechazaban. Mejor dicho, ser un seguidor de Jesús en ese tiempo era algo muy peligroso y literalmente estabas firmando un camino de sufrimiento. Por eso a lo largo de toda la carta de Tesalonicenses, Pablo es muy insistente en recordarles que es un honor el poder ser partícipe de lo mismo que Cristo vivió por nosotros, sufrimiento. Pablo llegó a querer mucho esta iglesia y ahí es donde les dice que no solamente les compartió el evangelio, sino que les compartió toda su vida porque les han llegado a ser muy, muy amados. En ese contexto de la persecución y del mantenerse firme, es que Pablo termina como va a terminar esta carta y este texto que vamos a estudiar hoy. Leamos juntos desde el versículo 11 hasta el versículo 24, ¿vale? Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. No desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Retengan lo bueno. Absténgase de toda forma de mal. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. En esta identidad de Somos Familia, vamos a ver en Tesalonicenses 4 cosas en particular que Pablo nos ayuda a entender de este comportamiento del cuerpo, del comportamiento de esta familia. Vamos a ver las dinámicas de esta familia, los valores de esta familia, los propósitos de esta familia y la esperanza de esta familia. ¿Sí? Entonces, dinámicas, valores, propósito y esperanza. Así que arranquemos con el versículo 11, hablando de las dinámicas que tenemos como familia. Si lo notan, Pablo entra después del capítulo 5, que les está animando a que ellos sean sal, que sean luz, que perseveren firmes en santidad hasta la venida de Jesucristo. En ese contexto es que arranca ese por tanto, es decir, a la luz de esta exhortación de que se mantengan firmes en el Señor, por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros tal como lo están haciendo. Esta exhortación principal es la que envuelve, digamos que todo lo que viene de aquí para abajo, como el comportamiento de esta familia, que la iglesia es un lugar donde nos confortamos, ayudamos o apoyamos y nos edificamos los unos a los otros. Esta gran familia de discípulos de Jesús es una familia en que se anima y se alienta a crecer más a la estatura de aquel a quien están siguiendo, que es Jesús. Pensando en esto y continuando estas ideas que tenemos de la iglesia, a veces como clubes sociales, fundaciones, centros de crecimiento personal o centros de crecimiento espiritual, yo creo que la idea que podría uno conectar un poco más con la iglesia frente a una institución en el mundo es quizás Alcohólicos Anónimos. Y mientras pensaba en esto, decía sí, porque en la iglesia estamos personas que nos hemos dado cuenta del profundo problema que tenemos y que necesitamos ayuda y que necesitamos a otros. Así que venimos
con otros que comparten el problema con nosotros, para contarnos historias de cómo vamos avanzando unos a otros y celebramos los pequeños avances y nos animamos. No nos damos medallas ni monedas como hacen en Alcohólicos Anónimos, pero sí celebramos juntos que vamos avanzando en nuestro caminar de fe. Nos levantamos cuando caemos y cuando vamos avanzando empieza a crecer más y más esta esperanza de que otros que están con la misma problemática puedan venir y encontrar esperanza. Siento que se parece un poquitico la iglesia en esa dinámica. No se trata tanto de mí, se trata de nosotros. Ahora Pablo no solo aclara este propósito, sino que empieza a hablar de cómo es la dinámica. ¿A quién se le dice que se conforten y edifiquen? ¿A quién? Los unos a los otros. Y aquí hay mucho que cortar, mucha tela que cortar. Porque cuando Pablo está diciendo eso, entonces nos está dejando claro que la iglesia no es un lugar para buscar realización personal, paz, alegría, sanidades, milagros, sino que es un lugar para conocer más a Dios y ser animado por otros para parecerme más a Él. Pablo nos está diciendo que la iglesia tampoco es un club social para buscar amistades y no sentirme tan solo y tan aburrido en la casa, sino que es un lugar donde yo soy, de hecho, invitado a participar en la transformación de la vida de otros. Sí, yo, como un cristiano de a pie, sin mucho entendimiento, Dios te quiere usar para transformar a otros. O sea que este ánimo y crecimiento no es solamente una responsabilidad, al decir los unos a los otros, no es una responsabilidad el mantenernos firmes en el Señor, en santidad, caminando y creciendo. No es una responsabilidad de los profesionales. O sea, esa gente que estudia mucho y que va al seminario, que se ven muy espirituales, que sí hacen el devocional. No, eso no es para los espirituales ni para profesionales. Esto es los unos a los otros. Que es profundamente colectiva nuestra transformación, que es también mi responsabilidad en ser parte de este cuerpo. Y eso nos dejaría entonces en una pregunta. Entonces, ¿qué hacen los pastores? ¿Cierto? Porque si en últimas yo soy el que voy a exhortar y animar, y eso es lo que supuestamente un pastor hace, entonces los pastores ¿qué hacen? Bueno, para eso tendríamos que estudiar Efesios capítulo 4, donde muy claramente Pablo muestra esta estructura, que Dios sí llamó y dio como un regalo de Dios a la iglesia a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que dio una serie de dones y de líderes que tienen la función de hacer el ministerio, no, de entrenar, capacitar al cuerpo de Dios para que el cuerpo de Dios haga la obra del ministerio de edificarse los unos a los otros. Es decir, si tú lo pudieras ver en una forma práctica, los líderes de la iglesia, especialmente los pastores, son estas personas que están dadas por Dios como un regalo y dotadas especialmente por Dios para entrenarte en saber cómo hacer para servir activamente en la obra del ministerio. Es decir, los pastores sí son como coaches, que están ahí y te alientan y te guían y te muestran, pero para que tú entres a la cancha y juegues. ¿Me entienden el punto? En el versículo 12, después de esta exhortación que les hace los unos a los otros, Pablo arranca con un pero, les rogamos, hermanos. Y ahí uno dice, vení, ¿cómo así que el pero? Porque esos peros son contrastantes y tienen como ese tono de advertencia. Sí, edifíquense y confórtense unos a otros. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen y que les tengan muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Al estudiar el texto, yo les he dicho que uno tiene que estudiar con curiosidad. Y una de las preguntas que hacemos en el devocional los jueves en la mañana es,
No solamente quién, a quién, sino por qué y para qué. Entonces uno para ahí y uno dice, oíste, Pablo, ¿por qué está diciendo esto? Sabiendo que el texto continúa en el tema de los unos a los otros, anímense y demás. ¿Por qué mete eso ahí? ¿Y por qué lo pone como un pero y un ruego? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que mientras que síamos nosotros en la casa, o de pronto vemos a algunos niños o jóvenes o adolescentes crecer en casa, nosotros a veces damos por sentado el papel de nuestros papás y de nuestras mamás. Como que es que a ellos les toca hacer eso que están haciendo. A ellos les toca servirnos la comida. A ellos les toca pagarnos los estudios. A ellos les toca recogernos. A ellos les toca limpiarnos. A ellos les toca hacer todo lo que les toca hacer. Y de hecho, en algunas ocasiones uno percibe como que es que el papá, eso es un deber y una obligación que tiene para conmigo. ¿Sí? Que él lo tiene que hacer. Pues para eso es mi papá. ¿Quién le dijo que me tuviera? Como le dije yo algún día a mi papá. ¿Quién le dijo que me tuviera? El Señor me ha cambiado, ¿sí ve? Y no sé, sobre todo en este tiempo, uno observa en las familias más modernas y en los jovencitos que están creciendo, uno observa mucho más como esa ingratitud, ese maltrato, indiferencia, quejas, exigencias, la falta de aprecio y de amor por ellos. Un típico de un niño y un adolescente malcriado. No, eso está maluco, eso está frío, eso no tiene sal. Dice, pate, vení mocoso, ¿cómo así? Ahora la iglesia es una familia. Podría ser que Pablo aquí está previniendo a la iglesia de estas mismas dinámicas malcriadas, en las que ellos perciban que esos que trabajan, pues es porque les toca trabajar ahí. Y por eso les dice, pero les rogamos, hermanos, esto es una súplica, que reconozcan a los que con diligencia trabajan en el Señor, quienes trabajan duro por la iglesia, quienes los guían y los dirigen con un continuo compromiso en temor del Señor para dirigir la iglesia conforme a su voluntad, de acuerdo a su palabra, y quienes tienen la responsabilidad de dedicarse a la palabra para poder dar una sana instrucción y una sana corrección cuando no estamos caminando de acuerdo a como Cristo nos ha pedido caminar. Hermanos, ¿de quién estamos hablando aquí? ¿Quiénes hacen eso? Las Escrituras son claras en mostrar que esas tres responsabilidades en particular son dadas a los ancianos o pastores. Y bueno, no me siento tan solo aquí porque sé que entre nosotros hay tres personas que han caminado dentro del pastorado en iglesias, así que sé que hay otros que entienden un poco esto. ¿Cuál es el ruego de Pablo? ¿Qué les pide como con urgencia a ellos? Hermanos, reconozcan el liderazgo de estos hombres. Respétenlos. Ténganlos en muy alta estima y honra con amor por causa del trabajo que ellos hacen entre ustedes. Y Pablo pareciera que da como tres cosas prácticas en cómo nosotros como iglesia podemos cumplir ese llamado. Ahora, yo voy a hablar aquí, y si han notado, estoy hablando como una oveja, no como un pastor. Porque yo he tenido pastores a quienes con vergüenza digo no he honrado y los he tratado como una oveja o un niño malcriado. Pero también por la gracia del Señor sigo teniendo pastores. Así que este texto me exhorta a mí mismo, aunque yo soy su pastor, me exhorta a mí mismo. Así que hablo como oveja. ¿Cómo podemos atender este llamado de respetar y honrar a nuestros pastores? Primero, Pablo invita a que reconozcamos su trabajo. Cuando alguien es nombrado pastor, tiene la responsabilidad delante de Dios, literalmente, de criar a una familia, de criarla, de guiarnos, de exhortarnos. Eso es un trabajo tan duro que Pablo mismo, por allá en Gálatas capítulo 4, dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es decir, hasta que maduren.
otra vez enredaron hasta que maduren. Y continúa Pablo diciendo, como quisiera estar con ustedes para hablarles de otra manera, pero lo que están haciendo me tiene perplejo. ¿Sienten el corazón de una mamá y un papá frustrados acá? Reconozcamos el trabajo de los pastores que el Señor nos ha puesto. Porque ellos cargan la iglesia, cargan nuestras vidas. Y literalmente es la crianza de muchos a la vez. ¿Sí? Segundo, respetemos su trabajo. Tengámoslos en alta estima, en amor por lo que ellos hacen. Hermanos, los pastores nos dirigen conforme a la voluntad de Dios. Son hombres que saben que tienen un enorme privilegio, pero también una enorme responsabilidad por la cual van a dar cuentas delante de Dios. Ellos tienen el trabajo de orar constantemente por nosotros. Ellos tienen el trabajo de reprendernos también. Y muchas veces son los únicos que tienen la valentía de decirnos las cosas malucas que nadie más dice, pero que ellos por amor al Señor y por amor a nosotros, entran ahí a esos lugares duros y difíciles. Ellos son consumidos, mis hermanos, son consumidos por el ministerio. Hay una cifra que salieron estos días de 4,000 a 5,000 pastores dejan el ministerio cada año. No porque dejan de sentir pasión por el Señor, no porque temas económicos, porque están reventados. Es impresionante la cifra de pastores que salen de las iglesias. Respetemos su trabajo. Y esto es muy especial, mis hermanos. Yo les digo, aún uno no debería hacer bromas de los pastores. Uno tiene que tener cuidado en hablar de estos hombres que están ejerciendo esta responsabilidad. Porque ellos tienen la mente absorbida por el Señor. Uno habla en la federación con los otros pastores y uno ve que ellos están consumidos. Y cuando uno los ve, no son gente que anda como de gloria en gloria y de victoria en victoria. En nuestra federación, en las 16 iglesias que tenemos, hay hermanos que han perdido seres queridos, que tienen hijos con necesidades especiales, que están mirando cómo juntar un plato de comida para el próximo mes. Es decir, hay mucha necesidad y aún así cargan la iglesia. Dice Hebreos 13 que una de las maneras claras de respetar a nuestros pastores es obedézcanles y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta a Dios. Por favor, permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Tercero, honremos a los pastores. ¿Uno cómo puede estimar de una manera especial a alguien? Alguien que tú aprecies y admiras. Ora por ellos, agradéceles, envíales un mensaje, anímalos en una predicación, pregunta por sus motivos de oración, pregunta por su familia, pregunta cómo están, invítalos. Procuremos cuidar a los pastores. Mis hermanos, yo les digo esto desde mi corazón, ¿sí? Yo siento que nosotros como iglesia, nos hemos ido como a un extremo en que no nos gustan esos profetas y apóstoles que andan como con un ciclo, un grupo de personas alrededor que no se puede tocar, que nadie puede acercarse a ellos, como esos superstars del evangelio. Nosotros no queremos hacer así, pero temo a veces que como iglesia al Rey de Belén nos podemos estar yendo para el otro lado. Claro, nosotros no queremos que el pastor sea protagónico. Creemos que es un siervo del Señor, que tiene un llamado del Señor, pero el cuerpo, la iglesia es la que brilla. Pero creo que a veces nos vamos para el otro lado, ¿sí? Donde hay como una indiferencia y créanme, en esto les hablaré y tenía la inquietud de, hablando con mi esposa, les voy a hablar como un papá. A veces yo siento, de hecho el año pasado terminé preguntándome si yo era un mal pastor. Sí, pero sí, duro. Si me estaba preguntando, yo ¿será que soy un mal pastor? Porque en últimas, mucho de lo que pasa
a ese fin de año y de la gratitud y como que nada. Y yo le decía a Sari, y es duro porque a veces los pastores nos sentimos como máquinas expendedoras, así como los papás con los hijos, ¿recuerdan? Usted solo me busca por plata, ¿sí? ¿Les ha tocado eso? Pero nunca nos devolvemos a agradecer, a preguntar, a cuidar, a amar, a bendecir. Y en eso, mis hermanos, yo quiero dejarles como esta exhortación. Y se lo he dicho a Jonathan, yo quiero que esta iglesia, cuando tú llegas a este nombramiento pastoral, si el Señor lo quiere así, sea una iglesia que en verdad sepa cuidar pastores. No que solamente extraiga de ellos, si extraiga de ellos y los coja de saco de boxeo para desahogar las iras, ¿sí? Sino que lo honre, porque es bíblico, porque nos lo exige la palabra del Señor. Honrémoslos, respetémonos, compartamos toda cosa buena con ellos, amemos a nuestros pastores, para que no salgan dentro de esas cifras de pastores que salen del ministerio. Ahora, el texto continúa diciendo que vivan en paz los unos con los otros. Literalmente dice, cultiven la armonía en esta familia de la fe. Y Pablo retoma el tema, ya deja al lado de los papás y los pastores, y retoma el tema de cómo vivimos como familia. Cultiven la armonía. Pero la pregunta es si esa armonía es la misma armonía de nuestro tiempo, que básicamente es como que no nos pisemos los callos, ¿sí? No nos toquemos los puntos malucos y vamos a estar bien, ¿cierto? No te metas tú en mi vida, yo no me meto en la tuya y vamos a estar en armonía. No nos digamos las cosas feas, no nos denunciemos el pecado, ¿cierto? Para que estemos en armonía. No nos veamos, evitémonos. Y aquí es donde Pablo entra 6 dinámicas particulares y concretas en las cuales él muestra cómo es que se vive ese edifíquense y anímense unos a otros. Mírenla ahí en pantalla. 6 dinámicas. ¿Las tienen? No. Amonéstense, animen, sostengan, sean pacientes, no vuelvan mal por mal, procuren siempre el bien del otro. Yo las puse así como medio en paisa. ¿Qué dice? Primero, como hermanos en la iglesia, nosotros sí tenemos esta dinámica, nos regañamos mutuamente. ¿Sí? En la iglesia nos regañamos mutuamente, es decir, nos llamamos al orden. El texto particularmente dice que amonesten a los indisciplinados, es decir, a los perezosos, a los que se gastan en el ocio. ¿Y qué le dice a los hermanos? Llámenlo al orden, jálele las orejas. Esto en particular, en el contexto de Tesalonicenses, era muy importante porque había algunos hermanos que empezaron a ser como flojos en su trabajo y empezaron a apoyarse en otros, ¿cierto? Y a que otros les cubrieran sus responsabilidades. Y ahí en ese contexto, tanto en la primera como en la segunda, es que Pablo dice que la familia de la fe es la que dice, no papito, a ver, hágale que hay que trabajar, ¿cierto? Avispe. No, que es que yo estoy esperando al Señor. No, Señor. Que el que no trabaje no coma. ¿Ven cómo se siente esa dinámica de familia? Que nos jalamos las orejas los unos a los otros. 2. También nos animamos. Animen a los desalentados. Y eso me parece tan lindo que en esta familia sí, uno logra notar eso. Cuando cosas son de indisciplina y de ocio y de pereza, pero cuántas cosas también son de desánimo. De quien está temeroso, del que está cansado, del que está desalentado. Y nos invita literalmente ese texto a reconfortar, a animar, a alentar al hermano, a consolarlo en medio de su situación. Eso pasa dentro de la iglesia. 3, nos apoyamos mutuamente, sostengan a los débiles. Sostener es eso, levantar, prestar el hombro para que el otro se sostenga, aferrarse firmemente. ¿A quiénes? A quienes están débiles, quienes son delicados, quienes se sienten incapaces. Los hermanos salen corriendo. ¿A qué? A hacer un lugar firme para que el otro que se está cayendo pueda sostenerse. 4, nos tenemos paciencia los unos a los otros. Porque es difícil. Recuerden que esto es algo muy parecido a Alcohólicos Anónimos. Aquí hay muchos pecadores, aquí no hay santos, no los busques.
Aquí hay muchos pecadores que hemos sido santificados por el Señor, pero seguimos en un proceso de santificación. Así que uno sí ejercita la paciencia en la iglesia, mucha. Pero también aprendemos a eso, a esperarnos, a entender que cada uno está en su proceso, que el otro no tiene que entender todo lo que yo entiendo, ni actuar de la misma forma en que yo actúo, sino que yo tengo paciencia, yo espero al otro pacientemente, como quien está en una carrera y sabe que puede correr más, pero el otro no, y espera, y lo espera, no lo deja atrás. Quinto, no tomamos venganza los unos de los otros. En esta familia nosotros no devolvemos mal por mal. Ah, no, entonces me hizo, entonces yo también le hago. Aquí no tenemos lugar a la venganza. ¿Por qué creen? ¿El Señor nos trató así? ¿Nos trató el Señor así? No, ¿cierto? Él absorbió el precio de nuestro pecado para poder perdonarnos. Y el que fue el ofendido salió en búsqueda del ofensor. De ahí viene el principio, de que no nos vengamos. De hecho, buscamos la reconciliación. Y última, siempre buscamos bendecir a nuestros hermanos. Que sí, en esta familia, si hay algo como selectivo, y como dice Pablo, hagan bien especialmente a los hermanos en la fe, como dice la carta de Gálatas. Nosotros sí tenemos una preferencia. Cuando llegamos a la iglesia, en las comunidades misionales, si buscamos como que ve este trabajito, le sirve a tal hermano. Ve, de pronto esta necesidad le puede ayudar a este. Ve, tengo un mercadito, yo sé que este necesita. Uno tiene una preferencia porque se empieza a convertir en una familia muy especial que muchas veces trasciende el afecto, trasciende la fidelidad que tenemos con nuestra familia terrenal, porque esta familia es para siempre. Esta familia es para siempre. Por eso buscamos, y me encanta, mis hermanos, yo creo que cuando leía esto y compartía con mi esposa, ¿sí sabes que yo estoy tan contento de ver esto en el Redín de Belén? Yo sé que lo regañé ahorita los voy a felicitar. Porque a través de las comunidades misionales es tan hermoso eso. Y me alegra porque veo eso, que se llaman, se animan, se dan cuenta, hey, pastor, no vi a tal persona, pero lo voy a llamar esta semana, voy a ir a visitarle, le voy a caer en la casa. O sea, es tan lindo eso, ver cómo Dios cada vez más nos va dando esa identidad de familia. ¿Cierto? Que si nos preocupamos, nos amamos, nos aguantamos, nos animamos, nos preocupamos, tratamos de hacerle el bien al hermano. Me encanta eso. Que me llamen y dicen, oye, ¿quién está en necesidad? Ve, tengo un trabajito. Porque eso es, mis hermanos. Eso es muy bonito. Espero generarte cierta envidia si tú no estás en una comunidad misional. Porque ahí es que pasa eso. El domingo va a ser difícil saber dónde estás, pues es mucha gente y muchos saltos. Pero en la comunidad misional compartimos nuestros dolores, nuestras cargas, nuestros procesos. Así que conéctate con la comunidad misional. No sé si ven que el texto, al mismo tiempo, nos está ayudando a entender que sí hay diferentes formas de acercarse a los hermanos. Que para algunos gruñones, no todos son regaños. Por favor. Porque hay desanimados que no necesitan regaños, necesitan ánimo. Porque hay perezosos que no necesitan ánimo, necesitan regaños. Y por favor, no me los dejen todos a mí. ¿Sí? Hay débiles que necesitan apoyo. ¿Sí? Hay hermanos que van a tardar más y que necesitan paciencia. La misma que el Señor tiene con nosotros. La misma que el Señor tiene con nosotros. Así que es lindo ver esta dinámica, que no es una misma cosa para todo el mundo, ¿sí? No vayas cogiendo a la gente a bibliazos. Discierne bien qué es lo que necesita tu hermano y tu hermana en el Señor. Porque, mis queridos, en últimas, cuando pasa esto, nos alejamos de esa idea que decía un pastor que hemos escuchado mucho, que a veces la iglesia parece como un orfanato, en donde hay un poquitico de papás que cuidan un montón de bebés llorones y nunca maduran.
nunca maduran. Esta familia de la fe es muy diferente, porque está diciendo que los pastores están puestos para madurar, de tal manera que estos que van creciendo y no se quedan siendo siempre niños, ni siempre adolescentes, los pastores soñamos con que estos un día puedan ser ahora también padres de familia, que puedan cuidar a otros, que sean capaces de plantar iglesias. Esa es la dinámica del reino y eso es lo que debemos esperar. Ahora, esto parecen como cosas prácticas, pero es muy interesante la manera en que Pablo, a partir del versículo 16, empieza a desarrollar como ese ministerio de los unos a los otros, pero parece, yo lo leía y mientras lo estudiaba, me acordé de esos cuadros que se volvieron muy famosos y venden por ahí en la calle, que dice, en esta familia nos respetamos, nos amamos, somos felices, cometemos errores. ¿Recuerdan eso? Lo han visto por ahí en las empresas. Porque parece que esta descripción describe algo, parece describir algo de cómo es la vida de esta iglesia, como sus valores centrales. Y yo los he puesto, así otra vez también medio en paisa, en 6 cositas. Primero, en esta familia vivimos felices. La iglesia del Señor sí es un pueblo lleno de gozo, que tiene alegría, porque tiene a Jesús. Y esto no es que mañana vengan pues que, no, pastor, ¿cómo está? No, de victoria en victoria, no es eso. Es que uno experimenta, quizás la palabra más profunda de las Escrituras es contentamiento. Que uno aprende a vivir gozoso a pesar de, que uno tiene alegría en la vida, porque tiene esperanza, porque tiene al Señor, porque tiene una familia. En esta familia vivimos felices. En esta familia oramos constantemente, oren sin cesar. Eso es una marca que debemos aspirar en las comunidades misionales, en la vida de la iglesia. Por eso han notado que hemos venido reforzando más y más los espacios de oración, porque es una marca de la familia de Dios. Oramos constantemente, no solamente en los momentos, sino en todo tiempo. 3. En esta familia damos gracias en todo y damos gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Es decir, que el creyente que hace parte de la iglesia entiende que todo lo que pasa en la vida y todo lo que pasa en la historia nunca se sale de la soberanía de Dios y de la providencia de Dios. Por eso sabe que cuando vienen bendiciones, ¡ay, bendito sea el Señor! Damos gracias por eso. Y cuando vienen calamidades y dificultades, también damos gracias por eso. Porque nada ha salido del gobierno y de la mano del Señor. Damos gracias por todo. Y entendemos eso, que el Señor nos quiere mantener agradecidos. 4. En esta familia buscamos estar llenos del Espíritu, y procuramos no apagarlos. Nosotros buscamos ser un pueblo encendido por Dios, porque esa llenura se siente. Esa llenura se siente, uno la ve, cuando arde el fuego por dentro. Y procuramos mirar las cosas que lo apagan para huir de ellas. ¿Cómo qué? Especialmente el pecado que lo apaga. Pero también las cosas que consumen nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra atención. Les mandé un librito en estos días a algunos sobre la atención de las redes sociales. No apaguemos el espíritu. Antes echémosle gasolina, encendámoslo. Porque en esta familia buscamos estar así, saturados del Espíritu. 5. En esta familia estamos atentos a la voz de Dios. Y esto es muy interesante porque aquí dice Pablo que no desprecien las profecías. Literalmente está hablando del don profético, del que en el Nuevo Testamento aparecen varios referentes de personas que decían profecía y se hablaba en orden y se escudriñaba según las Escrituras. Que nosotros no le tenemos que tener miedo a esos dones tan especiales, como el don de la profecía. Pero lo examinamos todo cuidadosamente, o más bien, lo examinamos todo cuidadosamente. Porque si alguien llega por acá con alguna profecía especial de prosperidades y demás cosas, como que, bueno, vamos a verlo y oremos. Yo les digo, yo he recibido profecías de parte del Señor de personas desconocidas y que han pasado.
pero he recibido toneladas de profecías que, uy, no, es que ya, el Señor me mostró y yo lo vi y esta noche soñé y yo, bueno, no, hermanita, gracias y oremos, si es del Señor va a pasar, corroborémoslo, ¿sí? Porque me han dicho muchas cosas. Pero estamos atentos a la voz de Dios. ¿En dónde? En su palabra. Y si el Señor nos habla de forma sobrenatural, lo examinamos todo cuidadosamente. ¿Sí? Último, en esta familia buscamos la santidad. Literalmente, mis hermanos. Esto debe ser una marca tajante en nuestra vida de iglesia. Santidad. Como el Señor que nos llamó y el Señor que representamos. Aquel que pagó el precio para liberarnos de esa esclavitud. Nosotros como familia no nos volvemos allá. Como el puerco vuelve a su lodo, nosotros no nos volvemos allá. De allá nos sacaron. De allá nos sacó el Señor Jesús. Y con un precio bastante costoso para que nos volvamos a meter en el mismo lugar. En esta familia buscamos la santidad, absteniéndonos de toda forma de mal. Eso es lo que somos nosotros como familia. Una gente feliz, dependiente de Dios, agradecida, llena del Espíritu de Dios, atentos a la voz de Dios y perseguidores de la santidad. Qué definición tan linda de la iglesia. Pero ¿no les parece, hermanos, que esto también podría ser como uno de sus valores para nuestras propias casas y familias? Yo creo que sí. De hecho, en esta semana voy a ver si lo diseño y se los paso, para que lo peguen por ahí en algún lugar. En esta familia vamos a ser felices, dependientes de Dios, que nuestros hijos aprendan eso, a ser agradecidos en todo. Hijos, vamos a buscar ser llenos del Espíritu en la oración. Quitemos lo que nos distrae, hijos. Vamos a estar atentos a la voz de Dios, escudriñemos en su palabra a través de los devocionales cada día con ellos, o como pareja, como familia, vamos a construir un matrimonio fuerte. Vamos a perseguir la santidad del Señor y vamos a exhortarnos cuando nos veamos mal. ¿Nos parece hermoso eso? ¿Como unos valores de familia? Nuestro propósito. Pablo continúa ya terminando con una oración en el versículo 23. Esta oración define muy claramente el propósito. Es Dios quien nos ha llamado a ser santos, así que preservamos mutuamente santos hasta su venida. El mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el principal propósito? Porque cuando uno ora por algo es lo más protagónico. ¿Cuál es el principal propósito que Pablo tiene en mente con respecto a toda esta dinámica de iglesia? Sino que ellos puedan ser santificados por completo. O sea, no de manera chambona, ni por ahí con retazos, no, completo. Completamente santificados. ¿Y por qué? Porque es que esta es una familia que está esperando algo muy especial. Y es el encuentro con su buen Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. La familia es un pueblo santo que está en una travesía esperando la llegada de su Señor. El propósito de la iglesia, mis hermanos, es ese. No se trata de suplir nuestras necesidades. Se trata de ser santificados persiguiendo a Jesús y hacerlo juntos, unos a otros, mientras Cristo viene. Pero quizás el último versículo 24, es la mayor esperanza que un grupo tan diverso, tan enredado como nosotros, con pecadores que vamos, venimos. Ese versículo deja la esperanza que honestamente a mí me descansa como pastor. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Porque nos deja muy claro entonces que sí, hay una exhortación constante, pero hay alguien que está construyendo esta casa,
que esta casa no está huérfana, que esta familia no está huérfana, que esta familia tiene un padre que está velando, cuidando y guiando. Y de hecho, mis hermanos, esta predicación y este texto es parte de la forma en que Dios está pastoreando nuestras vidas para que aprendamos a ser familia. Yo espero que después de que tengamos estas claridades, no salgamos iguales. Él lo va a completar. Esa es mi mayor esperanza como pastor, que yo no estoy encargado de nada. Yo solamente le colaboro a Dios, como dice Pablo en Corintios. Yo solamente le colaboro a Dios. Él es el que está haciendo la obra, Él es el que produce los frutos, Él es el que nos llama al arrepentimiento, Él es. Pero si estás escuchando que el Señor te está jalando las orejas hoy, no endurezcas tu corazón y obedece. Disfruta este regalo y esta familia con una comprensión clara de que la familia es para nuestra santificación. Para culminar, mis hermanos, y orar, yo quisiera primero invitarnos a que nos arrepintamos. ¿Cierto que sí? Porque cuando uno ve este diseño de Dios de la familia, uno tiene que preguntarse, ¿yo estoy viviendo así la iglesia? ¿O yo soy un consumidor de iglesia? Y quiero dejarles unas preguntas de examen que encontré en un recurso. ¿Cómo saber si yo soy un consumidor de iglesia? ¿Sí? Primero, ¿te centras principalmente en lo que la iglesia puede hacer por ti, buscando las experiencias que más te satisfagan esas necesidades personales? Segundo, ¿te involucras de manera limitada en actividades de la iglesia y evitas compromisos muy profundos, como el servicio voluntario o la participación en esos grupos pequeños? Tercero, ¿valoras más la calidad del entretenimiento o los programas que ofrece la iglesia en lugar de la contribución activa que tú tienes para el crecimiento espiritual de la comunidad? Cuarto, ¿tú has cambiado de iglesia con frecuencia en búsqueda de experiencias más atractivas, más satisfactorias, que te llenen más, en lugar de comprometerte a largo plazo con una comunidad específica? Quinto, ¿no has establecido conexiones significativas con otros miembros de tu iglesia y te hace falta este sentido de comunidad? Sexto, ¿contribuyes financieramente a la iglesia no contribuyes financieramente a la iglesia dejando que otros se encarguen de esos aspectos financieros del ministerio que tú disfrutas? Y séptimo, ¿tienes una actitud crítica hacia la iglesia en lugar de buscar construirla y fortalecerla en comunidad? Buenas preguntas, ¿no? Duras, pero para eso estamos, ¿no? Porque si algo de esto sientes que pega en tu corazón hoy, mi hermano y mi hermana, yo te invito a que te arrepientas. Porque Dios te ha llamado a ser miembro de esta iglesia, no un consumidor de ella. Y sé que hay dificultades, sé que hay costos y sacrificios. Pero mis queridos, eso es el llamado del Señor para nosotros. No seas más un consumidor de iglesia. Arrepiéntete de eso. No seas más un visitante, no seas más un observador. Porque en verdad, no solamente es por ti por lo que tú te pierdes. De hecho, mucho de lo que a mí me carga es la cantidad de dones que ya Dios dio, es que ya los dio, porque Él dijo que los dio a la iglesia y que están ahí. Y que este cuerpo no ha podido crecer a donde Dios lo quiere llevar a crecer, porque esos dones están ocupados en otras cosas, porque están observando, porque están en procesos muy largos. Dios te llama a ser un miembro activo de esta iglesia. Piensa, ¿cómo puedes utilizar tu tiempo
tus talentos que fueron dados por Dios para que des cuenta por ellos a Dios. Y tus tesoros, porque la forma en que Dios te bendice económicamente también lo hace no solamente para la prosperidad de tu familia y para la prosperidad de otros hermanos, como nos veíamos hace 8 días, sino también para que este reino avance. Comprométete con dar generosamente a la iglesia. Hay mucho que estamos soñando. Ahorita que ya estamos soñando con esta idea de plantar otra iglesia, eso va a jalar muchos recursos del Señor. No seas consumidor que solamente disfruta, pero no participa ni con tiempo, ni con talento, ni con tesoros. Ten cuidado con eso, por favor. Sea un miembro, como las Escrituras te invitan a hacerlo. Pero también a quienes nos visitan, hoy les tocó una predicación dura, yo sé. Pero me encanta que hayas llegado, porque si estás llegando en este momento, en tu búsqueda espiritual, si estás buscando al Señor, estás entendiendo unas cosas que ojalá esto lo hubiéramos entendido hace mucho tiempo. Que no es solamente seguir a Jesús, que Él, claro, nos llama a ser discípulos suyos, pero nos adopta dentro de una familia. Y esa familia es vital, central en nuestro caminar de fe. Pero central para que tú avances, pero también para que otros avancen. Así que si tú no haces parte de la iglesia, si estás apenas acercando, te quiero también invitar a eso. Hay una familia muy bonita, disfuncional, como las familias en este lado de la eternidad, disfuncional, pero que tenemos un poderoso Salvador que nos está ayudando a crecer y nos podemos decir la verdad así como yo se la estoy diciendo. Porque no queremos conformarnos con menos que la santidad que Dios quiere formar en nosotros. ¿Y saben por qué para mí es una de las cosas más importantes de esto? Por lo que dice Juan en el capítulo 13. Un mandamiento nuevo les doy, dice Jesús, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. Así que ¿de dónde sale ese amor para amar gente tan diversa y tan difícil, de manera sacrificial, con mi tiempo, mi talento, en últimas, aún con el cansancio que experimento el día a día de mi vida? ¿Cómo hago yo para ser parte de una iglesia con toda esta agenda tan berraca que tengo? Es donde Jesús nos invita a levantar los ojos a la cruz, así como yo los he amado. Por eso en nuestros valores, el Evangelio es nuestro motor, es eso. Sentir lo que Él vivió, experimentó, dio y estuvo dispuesto a hacer para salvarnos. Es lo que Jesús está orando al Padre, que nosotros podamos entender y que nosotros podamos obedecer. Porque, versículo 35, en esto es que el mundo alrededor conocerán que ustedes realmente son mis discípulos. El testimonio, uno de los testimonios más impactantes para el mundo alrededor que no conoce a Cristo, es el amor de la iglesia. Pero este amor real, no el fingido, el real, que se anima y se edifica en amor. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor. Yo te pido perdón. Yo siento que a veces es tan fácil jugar a la familia como los niños, pero no ser una familia de verdad. Perdónanos, Señor. Perdónanos por las distorsiones que hemos tenido a veces al acercarnos a la iglesia, a los pastores de manera exigente, crítica, déspota, utilitarista. Perdónanos, Señor, cuando hemos pensado que la iglesia es para nosotros, cuando de hecho nosotros somos para la iglesia. Límpianos de este pecado del individualismo que trajimos a la iglesia, Señor. Y ayúdanos a vernos más como nosotros.
Tú dices que este cuerpo crecerá en la medida que cada miembro en amor hable la verdad y ejerza sus dones. Te pido por aquellos dones que están ahí, que no se han descubierto, y otros que se saben pero que están sentados hace años. Movilízanos, Señor, por favor. No como una agenda de lo que hay que hacer, sino como una respuesta, como decíamos, a la identidad de discípulos. Una respuesta a lo que somos. Somos familia. Y esta familia te necesita. Nos necesitamos los unos a los otros, así que movilízanos, Señor. Y ayúdanos a amarnos como tú oraste. Por eso siento que es una oración tan importante. Para aprender a amarnos como tú nos amaste. A ser uno como tú fuiste uno con el Padre. A estar dispuestos a sacrificarnos como tú lo hiciste. A usar nuestro tiempo de manera que te glorifique y bendiga a la iglesia. A usar nuestros talentos de manera que no solo sirvan para conseguir plata, sino también para bendecir el cuerpo. Y usar estos tesoros, este dinero, recursos que nos das, no solamente para conseguir cosas para nosotros, sino para que tu reino siga avanzando. Haz que seamos generosos en todo sentido, Señor, con esta familia que nos ha adoptado, en la que hemos crecido, están creciendo nuestros hijos, en la que escuchamos tu voz, en la que se ora por nosotros, en la que nos cuidan. Ayúdanos a ser parte activa, miembros activos, no consumidores de iglesia. Para que tu gloria, Señor, sea conocida en cada lugar donde una comunidad misional se reúne, en cada lugar donde esta iglesia se reúne y se reunirá en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén.